nombre es Liliana García y yo le conocí a Dios cuando era muy chica. Mi abuela vino de Buenos Aires, yo vivía en ese entonces en Venezuela, y recuerdo que mi abuela vino de un viaje por tierra y empezó a predicarme de la palabra. Yo no le entendía mucho, me parecía una persona que era muy fanática, pero un día decidí acompañarle a la iglesia. Y me sorprendió y me impactó un predicador que la palabra que me llamó muchísimo la atención fue que Jesucristo había caminaba en las calles polvorientas de Jerusalén y hacía milagros poderosos. Y ese mismo Cristo no había cambiado, era el mismo. Y que todo lo que le pidiéramos a Dios en el nombre de su Hijo Jesús, todo será hecho. Y eso hizo tanto ruido en mi mente que yo recuerdo una vez que mis padres salieron, me quedé sola en casa y me vino un dolor fuerte de muela, fuertísimo. Y recordé aquellas palabras que dijo ese predicador y empecé a orar, empecé a hablar con Dios, porque el hombre decía que orar era hablar con Dios. Y evidentemente yo empecé a hablar con Dios. Y empecé a llorar y a pedirle, Señor, quítame este dolor, si tú quieres tú me sanas. Y creo que no había pasado media hora cuando de pronto sentí un corrientazo que me entró por los pies y me subió a la garganta. Y en ese momento empecé a llorar más que nunca en mi vida, y ahí yo me di cuenta de que realmente Dios era real, de que había algo sobrenatural que operó en mi vida y me quitó ese dolor, que fue algo tan tonto como un dolor de muela, pero había experimentado lo que era la sanidad divina. Desde ese momento empecé a creer y empecé a ir a la iglesia. Apenas tenía 16 años. Recuerdo que después de unos meses yo me aparté, mi abuela se devolvió a Buenos Aires y yo me aparté y seguí con mi vida. Al tiempo yo me casé, pero vivimos una etapa muy dura donde empezamos a tener problemas financieros, económicos, y eso se añadió a que perdí a mi hermano. Mi hermano de 23 años había fallecido, había recibido la noticia que en Paraguay lo habían matado, un excelente jugador de fútbol. Y estaba molesta con Dios, yo no entendía por qué alguien con un futuro tan brillante, por qué una persona tan sana como mi hermano le había sido arrebatada su vida. Y empecé a molestarme con Dios, tenía un resentimiento tan fuerte que me dirigí a una persona yo sabía que era cristiana y que había transformado su vida, que ella era una empresaria cristiana y que yo la había conocido desde muy chica, y era una persona que era borracha, era jugadora de lotería y había transformado su vida y se había convertido en una mujer realmente de Dios. Y yo fui a conversar y a contarle todo lo que me estaba sucediendo, y ella me dijo, mira Liliana, si realmente tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres tener un futuro, si tú quieres que los sueños se hagan realidad, ábrele tu corazón a Jesucristo. Que tus sueños van a ser posibles si tú realmente le abres tu corazón a Jesús. Y eso me llamó tanto la atención que yo dije, bueno, sí, le voy a abrir mi corazón a Jesús. Y yo, por interés, hice una oración de fe con ella. Pero recuerdo que yo no lo hice de corazón. Pero esa semana me fui a la iglesia y recuerdo que aquel predicador que estaba predicando sobre la fe, sobre los milagros, hizo una predicación tan hermosa que yo sentía como que era el mismo Dios teniendo una conversación personal conmigo. Y en ese momento yo le abrí mi corazón, yo entregué mi vida ahí, me derramé, yo no paraba de llorar, porque era lo impactante de verdad que Dios estaba tratando en mi vida. Y yo ahí decidí servirle a Jesús. Yo en ese momento me dirigí a mi casa, a mi familia, a mi esposo, y le comenté la buena nueva. Estaba contenta, estaba eufórica porque había tomado una decisión de servirle a Jesús y estaba viendo la vida como nunca antes la había visto, y sentía un gozo, una alegría en mi corazón, un gozo que mi esposo no entendía. Y mi esposo lo único que me dijo, te volviste loca, a ti te chiflaron el cerebro, ya perdiste el juicio. Y empezó a hacerme la guerra, la vida imposible, la vida cuadrito, empezó a hacérmela a mi esposo. Y empecé a vivir una especie de prueba
constante, porque yo antes era en mi casa la que yo mandaba, la que yo imponía. Yo hasta le pegaba a mi esposo. Y resulta ser que cuando yo empiezo a caminar con el Señor me dijo que la primera palabra que me dio es que me tengo que sujetar a mi esposo, y eso para mí resultó fuerte. ¿Cómo yo me iba a sujetar a mi esposo? Y entonces pareciera que en ese momento mi esposo más se aprovechaba porque más fuerte me hablaba, y yo lo que hacía era bajar la cabeza y llorar y orar por él. Y llegó un momento en que le dije, ya Señor, basta, ya no aguanto más. O tú conviertes a mi esposo o te lo llevas. Pero yo ya me decidí a seguirte. Y bueno, le di una semana al Señor. Yo recuerdo que ese día yo le pedí permiso a mi esposo porque no me dejaba llevar a mis niños a la iglesia. Y le dije, déjame llevarme a los niños a la iglesia. Bueno, anda, es más, chica, te voy a acompañar yo. Y cuando fue conmigo, empezó a burlarse del pastor, empezó a meterse con los diezmos, las ofrendas, todo era una crítica. Y yo por dentro decía, Señor, por favor, haz el milagro, haz el milagro. Hasta que de pronto hicieron el llamado, las personas que quieran recibir al Señor, pasen adelante, Dios va a hacer un cambio en tu vida. Y él se para, yo tengo hambre, chica, me voy a comerme aquí afuera una galleta con un jugo porque tengo hambre y esta gente habla mucha pistolada. Y se paró, y cuando se para, va a salir por la puerta, por un extremo de la puerta, y resulta ser que sale por la puerta y pareciera que alguien le dio la orden para que se volviera a meter. Ese hombre pasó, me miró a los ojos y me dijo, mírame, estoy llorando. Y pasó, desde ese día, él entregó su vida al Señor impresionantemente. Nosotros le servimos a Dios. Fue como una prueba de fe. Yo sé que de repente hay gente que no estará de acuerdo con esto de desafiar a Dios, pero yo digo que fue una prueba de fe. Fue una prueba de creer que Dios no solamente puede transformar mi vida, sino la vida de mi esposo, la vida de mis hijos. Y así fue. Desde ese momento nosotros le servimos al Señor y pasamos esto. Algo que me impulsó a servirle a Dios y preguntarle a Dios y acercarme a Dios fue un dolor muy profundo que fue la pérdida de mi hermano. Pero yo creo que ese fue el gancho que Dios usó para traerme a lo que Él quería, que era rendirme a su voluntad, era conocerlo a Él personalmente. Y eso marcó mi vida, de verdad marcó mi vida, la de mi familia. Y yo creo que de ahora en adelante Dios tiene grandes cosas para nosotros. Fue un milagro prácticamente que nosotros nos viniéramos de Venezuela aquí a Paraguay, pero todas las cosas son posibles, todos los sueños son posibles. Hubo un sueño que mi papá me compartió. Mi papá siempre me decía a mí, hija, cuando estábamos en Venezuela, yo sueño con tener una casita donde hay árboles frutales, donde vamos a tener caballos, como una especie de finca. Ese era el gran sueño de mi papá. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Paraguay, yo le dije, ay Señor, yo sé que tú me vas a cumplir muchos sueños. Y yo sé que muchos sueños tú ya me lo has cumplido, pero le pedí por el sueño de mi papá. Y que es tremendo que hasta hace poco a mi papá le entregó mi hermano, le mandó un dinero para comprar su casita, para comprar su terreno en Paraguay, y hoy tiene una finca, gracias a Dios, está construyendo. El sueño que para él era imposible, a los 60 años de edad, él ahora tiene su casita, está construyendo una finca para él, para su familia, para sus hijos. Entonces yo digo que todos los sueños son posibles con Dios, hasta para un hombre de 60 años. Porque yo sé que la gracia de Dios está con nosotros. Y todos los sueños, aunque eso no es un sueño directamente para mí, pero era un sueño que yo le pedí para mi papá. Y fíjate, ya se cumplió, ahí está. Y yo sé que muchos sueños vienen para nosotros, muchos proyectos que yo sé que nosotros vamos a cumplir porque Dios está con nosotros. Así que a todos les digo, no pierdan la esperanza, porque todos los sueños son posibles si tienes de la mano a Jesús. Porque cuando tú tienes heridas, así como cosas que te marcaron como persona, como ser humano, la muerte de mi hermano a mí me afectó muchísimo. Y recuerdo que yo entré inclusive en depresión. Y me recuerdo que estaba en Venezuela y yo pedí ayuda a la embajada paraguaya. Y ellos no podían hacer absolutamente nada por mí.
Y recuerdo que estaba tanto sumida en mi tristeza y en mi depresión, que iba caminando, iba cruzando, y en la que estoy cruzando siento que algo me jala en mi camisa, que me jala. Y pasó volando un carro y se paró, se frenó y empezó a gritarme, ¡loca! Casi me atropelló ese carro del mismo dolor que yo estaba encerrada en mí. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que yo sentí que algo me frenó. Dios te guarda. Cuando una semana después fue que yo me convertí al Señor. Y muchas veces nos puede pasar. Algo que sentí muy de lleno y muy de cerca fue ese dolor interno, no podía dormir, tenía insomnio. Y este dolor muchas veces hizo que yo realmente buscara en oración respuesta. Y yo me acuerdo que después que conocí al Señor, estaba trabajando en un preescolar y estaba leyendo un libro que se llama Cuando Dios hace cosas que no comprendemos. Y se trataba de la historia de personas que han tenido pérdidas. Y sus pérdidas han sido inexplicables, pero todas esas pérdidas que tienen es bajo un propósito. Y me recuerdo que estaba leyendo que trataba de un hombre que había tenido un hijo de 3 años y ese niño de 3 años empieza a llorar en la madrugada porque tenía un fuerte dolor de oído. Y el papá junto con la mamá salieron de emergencia al médico para llevar al niño porque tenía y lloraba y gritaba del dolor de oído que tenía. Y recuerdo que en la lectura decía de que el médico le dijo, agarra fuertemente a tu hijo de los 2 extremos porque le voy a meter este aparato y es muy delicado porque lo puedo lastimar. Y dice que cuando él intenta sacar lo que tenía dentro del oído del muchachito, el muchachito empieza a llorar y el papá le dijo, lo agarraba fuertemente y el papá queda conmovido al ver a su hijo llorar y le decía, papá, papá, ¿por qué me haces esto? Ahí yo sentí como que el Espíritu Santo trató y habló conmigo y me dijo, así mismo estabas tú cuando tu hermano me lo estaba llevando. Yo te tuve que quitar a tu hermano por amor a ti. Por amor a ti muchas veces Dios hace cosas que no comprendemos. Yo tuve que sentir ese dolor tan fuerte, la pérdida de mi hermano, para buscar de Dios. Así como aquel papá estaba sosteniendo los brazos de esa criatura, que lo hacía por amor, por el bien de ese bebé, así Dios estaba sosteniendo mis manos, permitiendo ese dolor en mi vida para yo acercarme a Él. Porque cuando Dios me estaba llamando desde aquel día, que estaba en la ventana y escuchando aquellas alabanzas, pero yo no quería entrar a la iglesia, porque yo le decía a Dios, no estoy preparada, todavía no, Señor. Cuando nosotros le decimos a Dios, todavía no, Señor, todavía no estoy preparada, es cuando Dios acciona. Y muchas veces, si tienes que darte un correazo, porque Dios, cuando ama, Dios corrige, porque Él es un Padre ejemplar. Y eso a mí me enseñó que yo realmente era amada por Dios, porque ahí Él permitió todo este dolor, toda esta tragedia que me había sucedido, pero era para salvarme no solamente a mí, sino porque detrás mío venía una generación, venía una familia, mi esposo, mis hijos. Te invito a que abras tu corazón y le des la bienvenida a Jesús. Él puede convertirse en tu mejor amigo, a ese amigo que tú tanto has estado esperando. Él es tu amigo, Él es tu padre, Él puede ser tu madre, Él puede ser la respuesta a esos problemas que tanto te han hecho sufrir. Así como un día solucionaron mis problemas, así como un día Él me dio esa respuesta, así puede ser Jesús para tu vida. Así que te invito a que le abras las puertas de tu corazón al Señor y tú vas a ver que todos los sueños son posibles cuando vas de la mano de Dios. Dios te bendiga.